Sí, como el Melá de Mireya fue afortunadamente arreglo de Juan Luis Guerra y grabado con los músicos de élite, eran los músicos de estudio. Pero no me quedamos ahí porque después que grabamos el Melá de Mireya, como 8 meses después grabamos Creencias, el tema que dice que a la hija de la vecina, redondearon, guan guan, Ya cuando estoy en Estados Unidos, en el año 1990, en agosto del 90, yo emigro a Estados Unidos, duró 10 años indocumentado allá en Estados Unidos, y una de las cosas que hice fue pues, seguir trabajando en la composición. Entonces ahí ya me graba el Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, los hermanos Moreno, me graba Olga Tañón. A y B Electromuebles. Ven y llévatelo todo, con dinero o sin dinero. Te lo dice Boris Cepeda. Llévatelo todo, pero con calor. Saludos, ¿qué tal a esa gente que siempre siguen activo ahí con nosotros en este canal de YouTube A Todo Ritmo Show con Joan Abreu? Interesante esa entrevista a los compositores, cantantes, autores, lógicamente, el mismo compositor, músicos, arreglistas, pero además de esos personajes de hoy día, nosotros estamos cayéndole detrás para dar a conocer a todo el mundo, a los venezolanos, colombianos, América del Sur completo, América Central, que a veces se me queda, Europa y Estados Unidos que siguen nuestro canal de YouTube, para dar a conocer esos talentos, tanto de República Dominicana como del mundo entero, que entienden que a través de nuestra plataforma pueden conectar con ustedes y hablar de su trayectoria. En este momento una entrevista súper pedida desde mucho antes de la pandemia y por fin se nos dio para entrevistar al maestro Enrique Félix. ¿Cómo está usted, maestro? Como un delfín que juega en el mar. Bueno, bien. Y como un cachorrito al salir a pasear. Excelente. Hey. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Cómo lo trató la pandemia? Bueno, la pandemia no trató bien a nadie, porque hubo que recluirse, sufrimos la consecuencia de seres queridos, a veces hasta familiares, que se nos fueron fruto de ese virus criminal. Pero toda experiencia, si tú la sabes asumir con sabiduría, con paciencia, tú puedes sacarle algún provecho. Y como estábamos encerrados, la cosa que más le ayuda a un creativo, a un compositor, es estar solo. Ay, sí. Y el encierro, para mí, la soledad, es una aliada muy productiva. ¿De dónde es el maestro Enrique Félix y esa niñez suya? ¿Cómo se desenvolvió? Yo soy de Tamayo, eso es Tamayo al sur, de aquí de nuestra República Dominicana, provincia Bauruco. Yo nací, crecí en Tamayo hasta que salí para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi niñez fue una niñez feliz, yo diría, una niñez libre, aunque tenía, cuando iba creciendo, responsabilidades agrícolas, ganaderas, porque mi papá era un hombre de agricultor que tenía mucha tierra, ganado, negocios, y de alguna manera pues para enseñarme responsabilidad de hombre, me integraba, pero jugaba mucho, estudiando, cantando, fue algo bonito. Tamayo es un municipio de la República Dominicana que está situado en la provincia de Bauruco. Se encuentra a 3 horas de la capital de Santo Domingo. ¿Con qué soñaba cuando niño? Porque siempre uno tiene un sueño, wow, sí. yo quiero ser cantante, músico, quiero ser actor. Mi sueño dorado era ser pelotero. Oh. De hecho, tengo una canción que grabé hace muchos años, cuando estaba en Estados Unidos, que dice, quise ser desde pequeño una estrella de béisbol, pero nunca vi un escucha en todo mi alrededor. Ah, o sea, eso fue motivado en usted. Una canción que habla de, como un poquito de mi cronología, que está por ahí, en algún momento la retomaremos. Pero practicó deporte, ¿usted practicó el béisbol? Sí, yo jugaba béisbol y jugaba béisbol muy bien. Yo recuerdo que una vez
Yo tiré hasta un blanqueada, tú sabes, un juego de 7 innings que era que jugábamos los niños. Oh, pero le estaba cayendo atrás Marichal usted ahí. Y cuando no era béisbol, pues voleibol, pero en el béisbol era el sueño mío. Pues luego entonces crecí, ya me hice adolescente, entonces ahí se complicó un poquito más la cosa porque entonces me envolví en la actividad más riesgosa y peligrosa que un joven podía hacer en aquellos años, que fue que me enrolé en el movimiento estudiantil primero, movimiento estudiantil cuyas organizaciones estaban proscritas por la ley. O sea, no podía, era clandestina esa organización. Sí. Funcionaban dentro de los liceos, pero no era público, aunque había que sacar la cabeza, alguien tenía que sacar la cabeza, hasta para reunirse, digamos, el Comité Municipal de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, UER, de la cual yo fui secretario general en Tamayo. Eso era clandestino. Sí. Pues, Estamos hablando de los 80 ya. no. O antes, cuando Balaguer. Eso fue temprano en los 70. Oh, todavía con Amin Abel ahí sonando Sí, y los palmeros. Sí, Ahí. claro. En un tiempo caótico. Bueno, o sea, a raíz de la muerte de los palmeros en el 72 fue que yo me enrolé en el movimiento estudiantil, que era un brazo, vamos a decir, estudiantil de una organización ya más adulta, que era la Línea Roja del 14 de junio, un movimiento revolucionario, bien beligerante. Y pues ahí eso fue algo bien riesgoso porque sufrimos persecución, en algunos casos apresamientos, y nuestra vida tuvo en peligro y obviamente nuestra libertad e integridad en aquellos años. e incluso todavía quedan pocos de la línea roja, como Aponte y otros más, que todavía son los únicos que salen, algunas como la Marcha Verde y cosas así. Ya se fue desintegrando eso No, del izquierdismo. la línea roja del 14 de junio se dio paso en alianza con otro grupo de izquierda al PTD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, en aquellos años, que luego, entonces, ahora recientemente, fue la organización que sirvió de plataforma a la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. O sea, esa ha sido como la concatenación de esos hechos. Antes del PTD existió la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA, también, que era como el brazo, vamos a decir, público y democrático para incidir en las elecciones. Sin éxito no se logró nada con esto, pero por lo menos se expusieron las posiciones políticas progresistas, vamos a decir, que no fueron captadas en su esencia por las masas, que siempre siguieron con los partidos tradicionales. Que estamos hablando como el MPD, el FELABEL, Sí. el Frente Amplio, el FEFLA. O sea, como ustedes eran como ramificaciones, que eran como los brazos derecho o izquierdo en las universidades y en las escuelas, para que la gente Sí, no era entienda como que... la representación de los jóvenes, vamos a decir, de los estudiantes, Sí. de esos partidos de izquierda. Era como se decía antes, correa de transmisión, de ahí tú pasabas a formar parte del partido, si te ganaba la confianza, tú sabes, de los dirigentes. ¿Qué tan perseguidos fueron ustedes en el caso suyo? En el caso mío, Poco. yo vivía en un pueblo pequeño, o sea, Tamayo, tú sabes. Pero te puedo decir que durante muchos años en Tamayo, aunque yo hacía vida, era con mucho cuidado, pero pasaban meses a veces en que yo no podía ni siquiera ir al parque, porque corría riesgo de ser apresado. Hubo momentos en que tuve que salir del pueblo por 2 meses, por ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo ya el 4º grado de bachillerato, a mí, me tenían un expediente prefabricado, criminal. O sea, estaba hecho antes de apresarme. Y nosotros nos enteramos de eso y tuve que recluirme, irme a Barahona, mandaron como
hasta mayo mandaron como 7 o 9 agentes de la secreta a ubicarme. Pero yo tenía la protección del pueblo y yo me movía de madrugada de una casa a otra, porque no me podía quedar mucho tiempo en una, en una sola. A veces yo tuve escapadas casi milagrosas, vamos a decir. Yo siempre digo que cuando tenga que escribir mi memoria, voy a tener que escribir como 7 capítulos, a lo que habré de titular Fuga 1, Fuga 2, Fuga Sí, hasta sí. la Fuga 7. Ellos decían que yo me sabía la oración de la culebra, yo no sé lo que es eso, pero como que me le iba. Pero te puedo decir que he estado rodeado, que me han cogido a la puerta del lugar donde yo estaba y de alguna manera yo me iba. ¿Cómo llega a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Porque ahí es que usted empieza ya en la universidad a interpretar temas alusivos a lo popular. No, ya yo estaba... ¿O ya estaba en eso? Desde Tamayo. Yo Oh. recuerdo que en Tamayo, en esos años había muchos presos políticos y se hacían semanas de... Así como se hizo 7 días con el pueblo, perdón, se hacían semanas de solidaridad con los presos políticos, un programa cultural todas las noches. Y yo recuerdo que en Tamayo hubo una noche que fue para mí, o sea, un concierto que yo hice. En aquellos años yo no tenía ese repertorio, obviamente. Me aprendí todas las canciones de una producción de los Guaraguao, más una que otra que hice todas esas canciones yo las llegué a cantar, sí. Y ese día la policía fue a buscarme allí. Pero había tanta gente en el salón parroquial, porque fue en el salón de la parroquial que nos prestó los sacerdotes, nos prestaron los sacerdotes de la iglesia. Tanta gente allí, pero afuera todavía había mucho más que no cabían dentro. Que se formó una masa humana desde la puerta de ese salón hasta la puerta de mi casa, como una muralla humana impenetrable, en donde no había manera de agarrarme, con un pueblo que me estaba ahí protegiendo. Así fue la cosa, hasta ese punto. Fuerte. O sea, nosotros entrevistamos aquí recientemente al maestro Ramón Leonardo. Y él también habla de lo que le pasó prácticamente lo mismo que usted. O sea, que a todos ustedes era una persecución fuerte. Ramón Leonardo, era, no diría persecución, sino represión, que también eso es otra cosa. Sí. Porque Ramón Leonardo, que yo recuerdo, nunca estuvo escondido, pero siempre él estuvo cantando, dando la cara al frente, con canciones que molestaban. Señor gobierno, Exacto. a las ideas. Exacto, y no fueron 1 ni 2 veces que lo apresaron a él. Y supe una vez, que hasta creo que fue en Agua, que le rompieron una guitarra en la cabeza. Ah, eso sí, no lo contó el maestro Ramón. Eso yo supe. Eso no lo contó, él nada más contó cuando le cayó preso para allá por Dajabón, en Loma de Cabrera, y que ya él se había entregado. Dijo, no, ya yo de aquí salgo en una bolsa, porque lo tenían en una solitaria 2 o 3 días, y pasaron una serie de situaciones. Entonces usted, ¿cuáles fueron esas primeras canciones que usted interpretaba? Aparte de los guaraguao, ya mencionó guaraguao, pero mucho antes quizás usted interpretaba unos, qué sé yo, de seculares, populares. No, yo nada más cantaba, mis inicios fueron cantando canciones de protesta. Entonces, empecé cantando obviamente esa que ya conocida como la de los guaraguao, y luego empecé a hacer algunas canciones. Por ejemplo, los guaraguao tenían una canción que se llamaba Ruperto, título Ruperto. Entonces, yo quise hacer como una versión de Ruperto de un personaje en Tamayo, que se llamaba Nicolás, que era un señor que, bueno, la canción yo la perdí y no recuerdo prácticamente nada de aquello. Era un personaje que era el barrendero del pueblo, que recogía la basura en una carretilla arrastrada por un animal. Entonces, ese era como el símbolo de la pobreza, del proletariado, de la gente humilde de trabajo, a la que nosotros pues con la que nosotros nos identificamos, y que era con quienes estábamos en el deber de cambiar el sistema para que estas personas pues pudieran disfrutar de una justicia más equitativa. Oye, por eso es que son buenos estas interesantes entrevistas, porque que eso no aparece en las redes sociales. O sea, uno busca en Wikipedia biografía de suya, y quizás cuando usted escribe el libro es que vamos a saber un poquito más
Porque los libros que ha escrito no se basan en su historia de vida, No. sino en algunas situaciones que luego vamos a hablar sobre eso. Ok. Entonces, cuando ya llega hacia la ciudad de Santo Domingo, ¿cómo llega? ¿Se integra a la universidad? Ok. Para yo llegar a la universidad, lo primero fue que yo dejé pasar un semestre completo después que terminé el bachillerato, porque cuando yo terminé el bachillerato, noté que no había dejado un relevo que continuara la labor política que nosotros estábamos haciendo allá. Entonces nos dedicamos con especial atención a formar un grupo, unos 4 o 5 camaradas, Sí. hasta que finalmente vimos como en 2 o 3 de ellos potencial, lo dejamos. Entonces, para venir a la capital, yo tenía una oferta de un compañero también de la organización allá en Tamayo, que era sastre en esos años, y yo podía venir a trabajar con él como ayudante de sastrería, pero necesitaba comprar una cama sándwich. Eso era lo único que él me pedía, porque yo no tenía, ellos iban a pagar la renta y todo. Entonces hicimos un concierto para recaudar fondos para eso. Oye, bien. A 25 centavos la entrada. Oye, 25 centavos. Entonces, en ese concierto, ahí se metió también la policía Pero a buscarme. Y el pueblo estaba exacerbado porque le molestaba también que quisieran apresarme a mí, porque yo era, y todavía queda un poco de eso, de ese amor, porque en la medida que se han ido las generaciones yendo, tú sabes, muy apreciado, muy popular en el pueblo, muy querido, la gente me defendía, y allí había gente que decía que si me agarraban, el teniente iba a salir con el kepi al revés. O sea, que estaban dispuestos a todo, a cualquier cosa. Exacto. Wow. El tema es que cuando yo termino el concierto, yo hago un amago como que voy a hacer algo por la parte de atrás, y lo que hice fue que me fui y no anuncié que terminó el concierto. Pues ahí apresaron al que rentó el local, a la compañía de sonido. Arrestaron a varios de los músicos que me estaban acompañando. Bueno, creo que solamente 2, que fue Armando Olivero, ese musicazo, el pianista de Tamayo, que era el director de la bandita, sí. Oh. y yo, que nos pudimos escapar. Entonces yo vine al otro día en un camión de plátano, de esos camiones plataneros, atrás, como si fuera un activador de eso, que activaba, se llama así, activadora, lo que llenaban ese arte de poner los plátanos en los camiones hasta allá arriba, así. O sea, podemos decir que usted sale de Tamayo Clandestino. Huyendo. Claro, Okay. claro. Ah, sí. Caramba. Entonces llego aquí a la capital, voy a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me integro al Movimiento Cultural Universitario MCU, del cual llegué a ser como segundo, digamos, secretario de organización, que era el segundo puesto de importancia. Y como miembro del MCU, yo era también parte de una rama, o sea, de uno de los grupos del movimiento cultural, MCU Canta, que durante un tiempo se convirtió en el brazo cultural de la CGT, Central General de Trabajadores, que era una organización muy poderosa que aglutinaba sindicatos, obreros, campesinos en todo el país, y que nosotros acompañamos en aquellos años. Eran los años de Francisco Antonio Santos, de gente como sindicalistas como Delfín Vázquez de la Citracode, en los años de la ADP, una ADP fuerte que había en aquellos, bueno, siempre ha sido fuerte la ADP, pero en aquellos años era mucho más peligroso ser dirigente de la ADP porque exacto, porque había muchos riesgos. Ahora no, ahora pues... Ahora es negocio. Lo dije yo. De alguna manera. No, lo dije para... no, y se está viendo que ahora se están involucrando demasiado los mismos partidos políticos en los sindicatos de nuestro país. Sí. ¿En qué se desarrolla usted dentro de la universidad, aparte de usted pertenecer a esa institución cultural? Ahí también yo tenía un sueño que era yo soñaba con ser agrónomo. Oye, ¿por qué? Porque yo soñaba volver a Tamayo, a mi pueblo, y
a ejercer. Entonces, como agrónomo, yo podía tener ese vínculo con los campesinos y aportar mis conocimientos para hacer más productiva la tierra. Pero no sé ahora, pero en esos años estudiar agronomía, eso significaba estar dedicado a tiempo completo y tenía que ir a hacer práctica en Gombe, salir por la mañana, llegar en la noche. Entonces yo no tenía un apoyo de una familia que me supliera de todo. Entonces no pude ser agrónomo en esos años. Entonces me dediqué a estudiar, primero estudié comunicación social, o sea, para ser periodista. Luego me puse a estudiar también pedagogía, educación. Con esto, ya como estudiante de educación, llegué a ser profesor de un colegio y una escuela de clubes, del Club Salomé Ureña, de la que también fui director. También fui director de un colegio ahí en el Ensanche Osama, Centro de Educación Infantil, en la calle Masonería, siempre me acuerdo de eso. Pero a la par que yo estaba haciendo ese trabajo y estudiando, entonces mi servicio como cantautor iba cogiendo auge, hasta el punto de que hubo un año de eso. Yo recuerdo que yo hice 150 presentaciones entre sindicatos, asociaciones estudiantiles, patronales, y no me quedaba tiempo como para estudiar, y como lo que yo disfrutaba era la música más, y estaba produciendo alguito allí en aquellos años, más que lo que yo ganaba siendo director de una escuela. Ay, 1% y pico de conseguir. Ajá, entonces yo terminé dejando ese trabajo, dejé la universidad y me dediqué de lleno a la música. ¿Los temas que usted interpretaba eran los mismos de anterior? No, ¿O ya habían temas suyos que usted había escrito? ya eran temas míos y algunos que otros muy conocidos de algunos otros cantautores español o latinoamericano. ¿Recuerda alguno suyo? Oh, pero obviamente, por ejemplo, la canción mía más emblemática en esos años fue la canción Frases Inconclusas, que el público bautizó como Yaniqueque Comaví, que fue una canción que surgió en la coyuntura en donde la compañía norteamericana Gulf and Western le adeudaba 38 millones de dólares al país, y no sé por qué, no recuerdo los detalles, porque no quería pagarle ese dinero, y entonces hubo un movimiento social nacional con el presidente de turno a la cabeza, que fue Antonio Guzmán Fernández, presidente de Santiago, fenecido ya, cuando terminó su periodo 78-82, y esa canción se convirtió en un himno. Todavía la gente me la pide. Una canción que yo sé a muchos le va a gustar, y el que no sonríe es porque le tiene temor a la alegría del proletariado de esta inicua sociedad. ¿Por qué Yaniqueque Comaví? Como era una canción así que hacía mucha tierra, y yo tenía esa facilidad de comunicarme con la gente, tenía que usar los códigos que la gente manejara, especialmente el público que yo iba a ofrecerle mi servicio. Entonces eran unos años en que los puestos de Yaniqueque, los Yaniqueque eran más populares que ahora. Sí. Y el Maví, pues siempre lo ha sido, pero estaba como en pleno auge también. Entonces era común tú ver un obrero, un estudiante comiendo Yaniqueque con Maví porque no le alcanzaba para más. Que era para él lo único. Exacto. Entonces por eso dice Yaniqueque con Maví no es buen almuerzo. No, que para esa gente que son de otros países, el Yaniqueque aquí viene siendo como un pastelito.
Pastelito, sí, de esos sencillos, sin nada. Sin nada dentro. Y exacto, el sí. Maví, por lo menos en el Cibao donde yo soy, es el caché 8 de Bobuco Indio. Exacto. Aquí a veces hasta el juguito de limón le llaman Maví. Sí, le llamo Avid de limón, que es una Que es limonada agua con chin con de limón y azúcar, pero el Maví original es el del bojuco de Bobuco indio, sí. que es como una planta que tiene un bojuco que cuando se fermenta, entonces pues da ese sabor particular. Resucitaremos a la vida de la muerte en que estamos viviendo. Cuando les demos una carrera a los malditos ya, ni queques con Maví no es buen almuerzo. Debemos tomar, aunque sea al azar, si es preciso. ¿En qué momento llega usted entonces ya a grabar temas, por ejemplo, como El Melao de Mireya, Bienvenido Rodríguez y todo eso? En el año 1985, no, antes del 85 más bien, yo tenía unos cuantos años con ella, no recuerdo el año en que la compuse exactamente. Yo grabo esa canción, compongo esa canción, El Melao de Mireya, y me atrevo a cantarla en el público, y donde quiera que la cantaba hacía guitarra, pues la gente se integraba y participaba como si fuera una canción ya archiconocida. Yo me di cuenta que tenía un palo en la mano, un palo que ya no era una canción propiamente de protesta, pero sí como tenía como una raíz folclórica, vamos a decir, con elementos del carnaval, porque ahí fue que surgió. Entonces, un día en la oficina del doctor Abel Rodríguez del Orbe, Abelito, que fue procurador general de la República en los gobiernos de Leonel Fernández, y que él también era abogado de Karen Record de Bienvenido Rodríguez. Abelito la conocía la canción y me propuso que se la presentáramos a Bienvenido Rodríguez de Karen. Por teléfono se la presentamos y por ahí mismo la aprobó Bienvenido, y en poco tiempo se grabó. ¿En qué se inspiró usted para...? Eso fue en el año 1985. ¿En qué se inspiró usted para escribir El Melao de Mireya? Aunque la canción se titula... ¿Mireya o quién? Exacto, Okay. aunque la canción se titula El Melao de Mireya, en verdad la canción no fue... La inspiración o la musa no fue una mujer en ese momento. Fue una experiencia visual y auditiva que yo experimenté cuando vi por primera vez en vivo el carnaval dominicano en el Malecón. Que yo veo esta comparsa de Roba la Gallina, cualquier cosita para los muchachos que tienen hambre y no han comido. Y dije, oye, pero esa dinámica es interesante. Si algún compositor hace una canción que haga que el público interactúe de esa manera, eso va a ser un éxito. Y la idea me duró años en la cabeza, hasta que un día, sin estar pensando en eso, pues me llegó, ¿cuál será el melao que tiene Mireya? Que todos los muchachos andan detrás de ella, y por ahí se fue. Tienen aficiados a los viejitos y están enamorados a los... Exacto. Ahora, aunque la canción en sus inicios no fue inspirada por una musa femenina, sino por una experiencia cultural, vamos a decir, como es el carnaval, yo puedo agregar que ciertamente en toda mujer hay una Mireya. En toda mujer hay una Mireya que tiene una reserva inagotable de melao, de dulzura, de sabor, para ofrecérsela solamente a aquel hombre que sepa apreciarla, valorarla, respetarla, apoyarla, enamorarla. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuál será el melao que tiene Mireya? Que todo muchacho viene de rengar a los jovencitos que están oficiados hasta los viejitos. Arreglo de Juan Luis Guerra. Sí, el melao de Mireya fue afortunadamente arreglo de Juan Luis Guerra y grabado con los músicos de élite
eran los músicos de estudio que había en esos años, entre los cuales estaba Ramón Orlando, quien que toca el piano, para citarte un caso, Catarey en la tambora, y Joe Nicolás en el bajo. Era el grupo de Bienvenido Rodríguez, de Karen Records, Sí, sí, que sí, grababan sí. todo. Todo. Supongo que ahí tiene que estar Crispín, Kaki, Obviamente, Luis, toda esa gente, sí. que ese es el grupito, pues ya Johnny Tulanca estaba medio en otra vuelta, como dicen, con Ale Bueno y su grupo. Sí, sí, sí. Después del Melao de Mireya, un éxito rotundo total. ¿Usted consideraba que iba a pegarse a tal magnitud? A mí no me sorprendió el éxito del tema porque primero el tema tiene todos los ingredientes tenía y tiene todos los ingredientes para hacer un éxito. Pero en adición a eso, entonces Juan Luis Guerra le hace el arreglo en manos de Bienvenido Rodríguez, que era el promotor más exitoso en ese momento y durante muchos años del merengue, pues entonces no me sorprendió. O sea que eso era crónica de un éxito anunciado. Entonces usted continúa ahí ya con una agrupación merenguera o siguió igualito con las canciones de protestas. Sí, yo seguía cantando canciones animando las actividades de los sindicatos, de los estudiantes, de los campesinos. Y entonces alternaba mis canciones de contenido social con alguna de esas ya más graciosas, vamos a decir, pintorescas, con aire folclórico. Y entonces hacía ya un espectáculo más completo, más atractivo. Pero no me quedamos ahí porque después que grabamos El Melao de Mireya, como 8 meses después grabamos Creencias, el tema que dice que a la hija de la vecina, redondearon un guanguá, parece que su marido, una se lo quiere quitar, A la gente le hace mucha gracia que dice que una mujer con sus reglas no la quiere en mi conuco. Yo no sé qué es lo que pasa, que echan a perder los frutos. Pero Bienvenido tenía muchas orquestas y artistas en su catálogo, y me da la impresión que él no delegaba. Entonces, teniendo a Wilfrido Vargas, a Juan Luis Guerra, a Alex Bueno, a los hermanos Rosario, no me acuerdo cuántos más, no me dedicó el tiempo oportuno para hacer en esos años un LP, que era un disco de acetato en pasta. Entonces solamente hicimos 2 sencillos y pasó el tiempo y no volvíamos al estudio, porque lo más lógico es que si un artista te da 2 palos a ti como disquero, como empresario, sí, termina la producción. Bueno, pues no lo llegó a hacer. Entonces Jackie Núñez del Risco, que trabajaba en Televisa en esos años y que era, junto con Freddy Veragoy, con las figuras más importantes del país, me propuso hacer una orquesta. Él mismo le puso el nombre, La Liga, pero en el proceso de ensayo, antes de salir la orquesta, se produjo el rompimiento de él con Televisa, pasó a hacer sus proyectos particulares, pero ya no con los ingresos que generaba en Televisa, y eso debilitó económicamente el proyecto de sus inicios, que lo llegamos acá ya por vergüenza, pero no duró mucho tiempo porque necesita una inversión, especialmente en los inicios, un proyecto musical. Usted tenía 2 palos, el Melao y el otro, y ¿cuáles otros 12 con la orquesta tenía? Porque si ya hay una orquesta debe tener... Ok, entonces ya con el auspicio de Jackie Núñez del Risco grabamos un tema que se titula El Allantoso, que es un tema bien gracioso también, que dice muchísimas mentiras, pero intencionalmente, de un tipo, bueno, el allantoso. Todo lo que tú te puedes imaginar un allantoso, ahí lo decía la canción. Pero, por la misma situación que te dije de Jackie, no tenía disponibles los recursos para la promoción del disco. Entonces no hubo un acercamiento con Bienvenido Rodríguez a saber por qué no le dio continuidad al proyecto suyo. Bienvenido era bien difícil de tú sentarte con él.
a menos que él tuviera un supremo interés de estar contigo. El asunto fue que, bueno, se fue desvaneciendo y dejamos eso. Luego pasamos entonces, porque yo creo que soy artista, pasamos a ser el tío Enrique. Y cuando no pudimos continuar con la orquesta. ¡Santísimo! Estas son las creencias de mi gente. A la hija de la vecina le fondearon un guanguá. Parece que su marido una se lo quiere quitar, una se lo quiere quitar. Parece que su marido una se lo quiere quitar, una se lo quiere quitar. Pero entonces, qué raro, bueno, Amni Mesa estaba por ahí también con la chica del país, con otras agrupaciones. A ellos yo le compuse. La internacional también. Sí, usted escribió varios temas de la chica del país, pero ya por la orquesta suya. Los mismos muchachos de la internacional que crearon la orquesta internacional también estaban invirtiendo. Qué raro que no hubo como un manager de eso, un empresario. Exacto. El mismo Jackie tenía muchas amistades poderosas. Había muchos proyectos simultáneamente. Fue una época donde el merengue floreció como nunca antes. Y bueno, no estaba para mí eso. Tío Enrique fue un emprendimiento artístico que dejó marcada una generación. Nosotros hicimos, porque fue un personaje de teatro y de televisión. La casa del tío Enrique en el año 1988 con 50 niños en escena y ganamos Cassandra. Pero fue ese mismo año que ganaron Cassandra con eso. Ya para el 88. El 88, sí. Ganamos Cassandra. Y en el 89 hacemos Los Duendes y el tío Enrique y también ganamos Cassandra. Aquí habían 106 niños en escena. Pero cuando ganamos el primer Cassandra, antes de ganar el primer Cassandra, ya Freddy Veras Goico me había captado para el Gordo de la semana, para yo hacer una producción mensual al Gordo. Y ahí duré año y pico haciéndole esa producción al Gordo de la semana. Llámese con el equipo técnico o musical. Eran musicales, o sea, con los niños, con mi elenco. A veces lo integrábamos a él mismo también. ¿Qué temas de esos que sonaban ahí con los niños la gente puede recordar, decir, bueno, eso es Enrique Félix, o idea de él? Lo que la gente más recuerda es el tema de la casa del tío Enrique, la canción que no era yo que la cantaba, sino yo la compuse para una producción músico-teatral en donde los niños anuncian que van para la casa del tío Enrique. Y la gente me dice tío Enrique, corazón de caramelo. Todavía mucha gente me dice tío Enrique, inclusive del medio. El tío Enrique. Fue un personaje fuerte que se pegó en esos años, sí. Yo recuerdo que en esos años habían 3 artistas en esos años aquí en el país que estaban arriba. Asómbrate quién primero. Blas Durán, con su tema Plebes, en aquellos años. Que supe que estaba muy enfermo, que el Señor pues pase su mano sanadora. Juan Luis Guerra tú sabes que estaba como subiendo, pero estaba a un nivel ya como tú sabes de... Ojalá que llueva. Exacto. Y en lo infantil estaba el tío Enrique, porque el tío Enrique venía de competir con monstruos como la Pinky, Cachita, ¿ok? Teatro Arlequín de Puerto Rico, la psicóloga Nancy Álvarez, que le había producido a Carlos Alfredo Fatule un espectáculo, y con todos esos, el tío Enrique, pues, se impuso. Wow, un éxito rotundo. Sí, claro. ¿Qué? ¿Y van a seguir con ese coro? Muchachos, déjense de eso, hombre. Yo canto porque me gusta y no por
necesidad. Regalo lo que me gano para obras de caridad. Quiere grabar Julio Iglesias canciones de mi autoría, pero yo no he decidido componerle todavía. Ay, no le creo, yo lo conozco, un aguajero, un allantoso. Comenzó a escribirle temas a otros artistas. ¿Podría mencionarme para que esa gente vaya identificándose? Por ejemplo, La Chica del País, fulano de tal. Sabemos que fueron muchos artistas, pero más o menos los más emblemáticos de ellos. El primero fue Monchi Capricho, que casi nunca, siempre se me olvida decirlo, que participó en un evento internacional, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, Mermelada. Grupo Mermelada. Ajá. Ajá. Una canción que se llama Todo cambia en este mundo, todo cambia en este mundo, pero en cualquier dirección, sueño con que solamente cambie para lo mejor. Todo cambia en este mundo, pero en cualquier dirección. Sueño con que solamente cambie para lo mejor. Todo cambia en este mundo, por las noches al dormir. Todo es oscuridad. Cuando el sol dice aquí estoy, tengo luz y claridad. Aníbal Bravo, que había captado a Tony Bravo allá en Villa Jaragua, donde estuve recientemente, fue a mi casa, exacto, para buscar que yo le compusiera una canción a Tony y le hicimos un éxito grandísimo, que todavía la gente recuerda, se titula Mía, o La Investidura, no me acuerdo qué nombre le pusimos. Mía, según el álbum dice Mía. Mía, correcto. Entonces, ¿cómo eso? Dibujé 2 corazones en el álbum de anatomía. Dibujé 2 corazones en su libro de anatomía. Puse en uno sus iniciales y en el otro puse las mías. ¡Wow! ¡Qué temazo! ¿Y en qué se inspiró usted para escribir ese tema? Bueno, yo me puse en los zapatos de un muchacho adolescente que se enamora de una muchacha. Yo habría hecho algo parecido cuando yo estaba en Tamayo, tú sabes. Tú sabes la carta de amor que yo hice que no entregué. Porque uno se declaraba por carta también. Sí, sí. Y después me daba miedo y no la entregaba. Pero si se descuidaba, uno le ponía su corazón y tú y yo. No, porque antes había esa timidez, ya no Sí. lo hay. No, ya no. Antes había esa timidez que se le entrego o no se le entrego, se le entrego o no se le entrego. Entonces a veces se quedaba con ella. ¿Quién hasta para bailar en una fiesta que tú tenías que ir con una ceremonia, me concede esta pieza? Sí. O hablar con el papá, ¿me permite bailar con su hija? Era así. No, era de algo tremendo. No, ahora ni el papá ni la mamá van solas. Sí. Dibujé 2 corazones en el libro de anatomía. Puse en uno sus iniciales y en el otro puse las mías. Yo no sé si estuvo bien, solo cumplí un mandamiento. Cuando uno está enamorado, lo gobiernan los sentimientos. Tu amor tú me tienes soñando con las alturas. Esa chica tiene que ser mía antes del día de su investidura. Luego de Mía, otros temas. Pues La Chica del País, sí, del País, con Ninoska como intérprete, que también fue parte de Bongo. Nadie me lo quita. Nadie me lo quita, exacto. La canción que dice que se fue volando para Nueva York. La Visa. La Visa. ¿También es suya La Visa? La Visa, claro está. Radio Cassette. ¿Qué más? Bueno, eso fue para ella. Ahí. Entonces, Andy Mesa fue el que llegó de usted para que le escribiera ese tema. Según nos contó en una entrevista, empezó a decir, Ana, que anda por ahí coqueteando a mi marido. Sí, ellos fueron a casa. Yo vivía en los Jardines del Norte cuando eso recuerdo. Andy llegó allá y le solicitó cómo. ¿Qué le dijo Andy? ¿Recuerda más o menos? Sí, bueno, yo conocía la orquesta, tú sabes, que estaba haciendo sus pininos. Y entonces yo me imaginaba a Ninoska así como una segunda Mili, con esa gracia y esa voz tan brillante.
esa coquetería. Entonces también me puse ahí en los zapatos de una mujer para poder hacer una canción desde el corazón de una mujer. Entonces más luego vino la visa ahí mismo. Exacto. Antes de eso me había grabado también Henry García, cuando era miembro de la solista de la vocalista de la orquesta de Coco Baló, y un tema que creo que no sonó mucho, se llama Oasis. También, estaba hablando de esos años. Hola, yo soy Ninoska y quiero invitar a todos ustedes que estén en sintonía con los clásicos con Joan Abreu todos los sábados. Así que vamos a ver cosas como se fue volando para allá, para Nueva York, y yo llorando la visa de mis amores. No te lo pierdas. Se fue volando para allá, para Nueva York, y yo esperando la visa de mis amores. Se fue volando para allá, para los países, y yo esperando de nadie quiere morirse. Con el tiempo dijo que ya está bueno de elementos, y el pobre sabe por ley que el avión no tiene asiento. Se fue volando para allá, para Nueva York. Pero yo no he dicho nunca que antes, que artistas internacionales, en aquellos años, como por ejemplo un grupo puertorriqueño, se llama Haciendo Punto en Otro Son, a quien yo conocí en Cuba, me grabó también un par de canciones. Y una familia de artistas también en Puerto Rico que se llamaba la familia Catrasca, también me grabó. O sea que de los primeros que me grabaron fueron artistas boricuas. Primero fue boricua. En aquellos años. Todavía ahí no ha llegado el Gran Combo. No, eso fue mucho después. Eso fue después. Esos temas merengues, estamos hablando de Tony Bravo interpretando Mía. Sí. Las chicas del país con Ninoska. Los temas suyos, ¿cuáles otros? Aparte de Henry García también. Ajá, hubo un grupo que se llamó Los Hermanos Ruiz. No sé si tú... No, que se radicaron en Estados Unidos. Ajá, que me grabaron un tema, ellos me dieron hasta la idea, un tema que se llama Naufragio, porque ellos estaban muy sensibilizados con ese tema porque un pariente de ellos murió ahogado en una embarcación de esas que se van para Puerto Rico. Y yo le hice un tema, pero no se conoció mucho, Naufragio, en esos años. Esos fueron más o menos en aquellos años lo que yo hice. Luego entonces ya vine yo con el Mela de Mireya, con Creencia, y estaba yo entonces ya exponiendo mis propios temas. Durante ese tiempo que estaba aquí también hice temas como por ejemplo el tema de Sábado Chiquito de Corporán. ¿Eso fue ahí mismo o después? Que yo le iba a preguntar. El original. Sábado Chiquito de Corporán. Ya yo había hecho el Tío Enrique, o estaba en esos menesteres cuando surgió Sábado de Corporán, que luego hicieron Sábado Chiquito. Entonces me buscaron a mí para hacer el tema original. Luego eso hicieron como un mix, como remix del tema, pero el original, o sea, fui yo que lo hice. También le hice un tema a un documental que hizo Negro Santos con su programa Santo Domingo Invita, que era un toque de queda allá y aquí, especialmente en Estados Unidos. Un documental que se tituló New York, Espejismo y Realidad. O sea que también me buscaban para hacer temas de documentales. Te puedo ofrecer si quieres una amistad verdadera, profunda como los mares, fértil como las praderas. Sé que mucho te extraña esta manera de ser oasis en los desiertos suele la paz. De ser yo sé que mucho te extraña esta manera de ser, pero a mi linda negrita prometí serle fiel. También la televisión, tuve muy cerca en esos años de Freddy y Jackie especialmente, un poco también de Milton Peláez, pero más con Freddy y Jackie, durante una temporada que hacíamos unos programas temáticos
en donde ellos me podían llamar esta noche, tener un programa mañana, el tema es tal, ¿tú tienes alguna canción sobre eso? No, pero apúntenme 2. Oh. Y yo la hacía. De una vez, no, míralo aquí está. Sí, no, y al otro día había que cantar eso en vivo, no era grabado. Entonces los temas Riverita y estos salseros, ¿vino después o cuando usted está en Estados Unidos? Ya cuando estoy en Estados Unidos, en el año 1990, en agosto del 90, yo emigro a Estados Unidos, duró 10 años indocumentado allá en Estados Unidos, y una de las cosas que hice fue pues, seguir trabajando en la composición. Entonces ahí ya me graba el Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, los hermanos Moreno, me graba Olga Tañón. Estando yo en Estados Unidos, también explota Feli de Olio aquí en su momento más alto, con una producción en donde había un tema mío que me dicen que sonó bastante aquí también, que es la canción Yo Pierdo, que es de mi autoría, que hizo Feli de Olio. Bueno, me llegaron a grabar artistas hasta de Colombia, que no han sonado por aquí, y hasta flamenco alguien. ¿Y el Gran Combo, cuál tema fue? Gran Combo fue una experiencia bien interesante porque yo conocí personalmente a Rafael Itier, director de la Universidad de la Salsa, como le dicen, y él quedó impregnado de esa canción, Los Tenis, una canción que yo le grabé a ellos, que la lanzaron para su 30 aniversario. Los Tenis. Ajá. Esa agrupación no sonaba, como que el disquero de ellos no trabajaba mucho el disco por aquí. Pero en Estados Unidos, Puerto Rico, el tema fue un himno. Hasta el punto de que no había sido nunca nominado a los Grammys. Y como usaron esa canción de punta de lanza del lanzamiento de esa producción, fueron considerados, no recuerdo si ganaron, pero fueron nominados por primera vez. Pero no solamente eso, sino que un espectáculo de salsa que hacía todos los años en el Madison Square Garden, Ralph Mercado, ese año se lo dedicaron al Gran Combo de Puerto Rico, y la escenografía que lució el Madison Square Garden fueron unos tenis gigantescos en alusión a la canción. Maestro, ¿por qué Los Tenis? Porque es una canción que yo escribí sobre vivir la vida, relax, de una manera positiva, entonces un poco deportiva si se quiere. Entonces la canción dice: tengo que lavar mis tenis y ponerlo en el balcón, porque quiero que se sequen antes que se oculte el sol. Está hablando de como de una persona que tiene un solo par de tenis, tiene que lavarlo y secarlo antes de que se entiende. Sí. Porque va a salir con esos tenis entonces en la noche. Eran los tiempos en que el radio cassette, ¿okay?, estaba muy de moda. Entonces la canción sigue diciendo: tengo que comprarle pilas hoy a mi radio cassette, pues donde quiera que vaya mi música llevaré. Está bien de cuando en vez presumir que uno es atleta y salir por la ciudad pedaleando en bicicleta, tomar el sol de la playa hasta despedir el día para envolverse en la noche estando en buena compañía. Wow. Bueno, hicieron un tremendo arreglo. Sí. A lo Gran Combo. Ajá. Luego ellos me grabaron 2 temas más, uno se llama Dulce Amor, que brotó ese tema Dulce Amor de una de las experiencias en ese programa que te dije con Jackie y Freddy. Surgió de ahí y cuando se lo presenté a Itiel le encantó. Y luego en otra producción me hizo uno de una canción que yo tengo que se llama Hoy No Trabajo, y ellos le pusieron El Trabajo. Está ahí en YouTube todas esas canciones. Tengo que lavar mi tenis, el sucio le quiero sacar, la quiero derretita y la voy a lavar. Tengo que lavar mi tenis, y como soy un tipo sencillo, la lavamos con agua y cepillo, y la tengo que lavar mi tenis, oiga mi culiquiqui, corre, corre, vaya con su tenis, la soy
vergüenza te traje, vengo de la mano, mi Jenny. Ah, pero como por ejemplo usted escribe un tema, el título le pueden cambiar algunas cositas. Sí, yo no, muchos compositores se pasan de quisquilloso con eso, yo respeto eso. Pero cuando una canción la graba alguien, ese que cantó eso, que la grabó por primera vez principalmente, va a tener que cargar con eso para el resto de su vida. Sí. Entonces, si hay algo que cree que lo puede decir, porque se le puede cambiar en una palabra, en una frase, a veces me piden que lo haga, o si no lo hacen ellos, pues yo soy flexible en eso, ¿no? Maestro, cuando usted se va hacia Estados Unidos, ¿fue un asunto de disgusto con aquí o usted quiso quedarse allá porque? Ok. Fue una situación bien difícil para mí, por lo siguiente, te lo voy a explicar. Yo venía de ganar 2 premios Casandra, 88 y 89. Yo estaba en los titulares y portada de la prensa. Estaba en la televisión. Sin embargo, ni las producciones musicoteatrales que hice, que me tomaron años de trabajo, ni todo lo que se derivó de ahí me producía suficiente para yo vivir dignamente con mi esposa y mis 3 hijos aquí. Yo no tenía ni siquiera un carro para moverme, siendo tan famoso, como tampoco lo tengo ahora, vamos a hablar claro. O sea, yo no tengo carro, yo me muevo en taxi, uso el metro, lo que no me gusta es coger carro público por la inseguridad. Sí, y como yo no soy un empleado que salgo todos los días a la calle, pues no necesito tener carro, mejor cojo un taxi y cojo el metro con mucha tranquilidad y paz, para que no me complico mucho con eso. Entonces, pero en aquella vez yo necesitaba producir para tener un buen carro, para pagar el colegio de mis hijos. Disculpa, la entrevista fue muy larga, tuvimos que dividirla en 2. Te invito te suscribas y actives la campanita para disfrutar de la segunda parte y más contenido. Gracias. Me cansé de eso y pasé de ahí a trabajar de seguridad. ¿A seguridad? Sí. Oh, en el Bronx. Bien. Luego trabajé de taxista también en la ciudad de Nueva York, porque tenía que producir dinero para... Claro, el sueño norteamericano. Antes de que te vaya, quiero invitarte a que visualice las otras entrevistas que le hemos hecho a numerosos artistas. Cualquier que tú tengas en la mente y tú digas, wow, ¿dónde está fulano de tal? Solamente escribe Joan Abreu entrevista a fulano. Por ejemplo, Joan Abreu entrevista a Germán de la Puente de Los Ángeles Negros. Joan Abreu entrevista a Héctor Tricochi, a Nino Segarra, a cualquiera de los artistas de Wilfrido Vargas, como es Juancho Viloria, Jorge Gómez, entre otros. Tú solamente tienes que escribir en YouTube Joan Abreu entrevista. Tengo un jardín de rosas, son todas para hermosas. Tengo un jardín de rosas. Es que no me va a pasar lo que me hacemos nada. También me dieron agua en una sospita. También me dieron agua en una sospita. La mueve el tiburón, y la mueve la ballena, y la mueve el cocodrilo, y Tarzán allá en la selva. A y B Electromuebles. Ven y llévatelo todo, con dinero o sin dinero. Te lo dice Boris Cepeda. Llévatelo todo, pero con calor. AIB Electromuebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, ya en Jarabacoa y próximamente en Puerto Plata.